Buenas tardes, queridas personas, amigos que nos acompañan en esta tarde de lo que es una doctrina más de Servidoctrinas. Vamos a compartir un pasaje de la palabra de Dios del libro de Lucas, capítulo 13. Yo hago la lectura brevemente y dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Este es un pasaje, queridas personas y amigos y hermanos, que nos habla referente a lo que son tragedias, lo que son accidentes, lo que son circunstancias ajenas a la vida. En muchas ocasiones yo quiero que usted sepa que la vida tiene muchos sinsabores a muchos seres humanos. Es decir, en ciertas partes del mundo hay personas que van a sufrir tragedias, van a sufrir accidentes, van a sufrir enfermedades, van a sufrir calamidades. Esto era algo que estaba pasando durante la época del Señor Jesucristo en este pasaje que el Señor nos describe en su palabra. El Señor venía precisamente de dar una serie de enseñanzas y entre ellas de ponerse de acuerdo con el adversario, entre tanto que iban con el alguacil, para que hubiera una actitud de perdón, una actitud de misericordia, de bondad y de muy buena voluntad. Eso es a lo cual Dios nos ha llamado a cada uno de los seres humanos, tener una empatía con los demás, una buena voluntad con el prójimo y tener o aceptar el dolor ajeno como parte de nuestro dolor y de nuestro duelo para poder tener palabras de consuelo hacia las personas que están pasando por situaciones adversas. El Señor está ahora en ese mismo tiempo. Dice que estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos. Los Galileos, usted sabe, que eran personas que en realidad criticadas y eran censuradas y eran despreciadas. Eran del norte del país de Israel. Le llamaban Galilea de los Gentiles, precisamente un lugar donde el Señor Jesucristo se crió durante gran parte de su vida. En lo que era Galilea, donde era la región de Capernaum, lo que era la región de Zabulón, de Neftalí, de Isaacar. Era lo que era la Galilea de los Gentiles, ya que en aquellos años pues había una mezcla que hace muchos, pero muchos siglos atrás había habido precisamente de personas que se habían mezclado con judíos. Y le llamaban Galilea de los Gentiles con desprecio, con rechazo. Como que eran personas que si les pasaba una calamidad, una tragedia, un accidente, una enfermedad grave, una pandemia, entonces los demás trataban de decir o señalar: mira, le está pasando eso porque están siendo personas impías o despreciables o pecadores o de bajo nivel al de nosotros. Entonces ellos se acercaron de una manera muy sigilosa, pero muy sigilosa y muy burlesca, de una manera muy escarnecedora, muy despreciativa, y le hablaron referente a los Galileos y le dijeron: oye, ¿sí sabías que lo que pasó acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios de ellos? Poncio Pilato, todos los que conocemos algo de historia general a través de Flavio Josefo o a través de Tácito, nos enseña que Poncio Pilato era un personaje o un gobernador demasiado cruel, muy duro, muy malo. No era una persona empática ni amable para con los demás. Lo fue con el Señor Jesucristo en su momento, pero en este pasaje dice que él tuvo una represión contra los galileos y de alguna manera hizo una matanza en donde hubo una mezcla cuando ellos estaban ofreciendo ciertos sacrificios. Poncio Pilato llegó con sus fuerzas romanas y con sus legionarios y los asesinó de una manera muy cruel. Entonces ellos usaron esa noticia nacional o esa noticia regional como algo para decir: ya lo ves, eso le pasó porque eso le pasa a las personas malas, o porque andan mal, o porque viven una vida no agradable ante Dios, o porque su nivel de vida espiritual está muy por debajo de lo nuestro. Ellos querían encubrir su aparente piedad o su aparente santidad que ellos trataban de vivir a un estándar propio de sus propias vidas. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo es muy clara. Y Él responde, el Señor les dice: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Responde, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor va al propósito y a lo que es el corazón de ellos. Les dice: ¿piensan ustedes? ¿Creen ustedes? En su corazón hay este pensamiento, estas ideas o estas maquinaciones
de que esos galileos, porque padecieron, es la palabra de padecimiento, porque sufrieron tales cosas, entonces eso significa que ellos eran más pecadores que ustedes. Muchas veces nosotros vemos y nos comparamos, y la palabra de Dios nos dice que no debemos de compararnos con nadie, ni de tratarnos de igualarnos con nadie. Entonces Él les dice, entonces ustedes tienen una vara y una medida donde ustedes se están comparando de que ustedes están en un lugar más alto y ellos en un lugar más bajo, y piensan que ellos eran más pecadores, más impíos, más profanos que ustedes, que los demás, que los otros habitantes de Galilea. Y luego le dice, no, miren, tienen que aprender una cosa y un principio. Si a las personas en el mundo, sea en Japón, sea en Alemania, o sean cosas que les suceden en la vida a las personas, a veces nosotros queremos encubrir nuestro propio pecado y decimos, eso le pasó a fulano porque andaban mal. Eso le pasa a perengano o se enferma porque a lo mejor están haciendo las cosas incorrectas ante los ojos de Dios. Déjeme le digo una cosa, querido hermano, querida persona. En realidad lo que el Señor nos enseña es un principio muy grande y universal. No, en realidad las personas pueden padecer, sufrir, tener hambre, pasar por alguna epidemia, pandemia o enfermedad. Pero eso no indica que porque nosotros no pasemos o estemos exentos a esos padecimientos, nosotros seamos mejor que ellos. No, al final todos somos pecadores. Al final todos fallamos ante Dios y al final todos estamos condenados para ir al infierno. Y por eso el Señor les aclara y le dice, no, antes, déjenme les digo, si ustedes no se arrepienten, que eso es lo que Dios, el Señor está enseñando, la palabra arrepentimiento, la palabra metanoia, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitud, cambio de comportamiento, cambio de conducta y cambio de reversamiento de camino. Entonces le dice, si ustedes no se arrepienten, porque tan pecadores eran ellos como también lo son ustedes, y tan necesaria era el arrepentimiento a sus vidas, como necesario es el arrepentimiento a la vida de ustedes. Entonces si ustedes no se arrepienten, entonces ustedes no solamente van a sufrir consecuencias en la vida, sean físicas o sea de situación temporal, sino van a perecer eternamente, juntamente, o de una manera, un perecer de condenación eterna, habla el Señor. Mire, querida persona, realmente una persona puede padecer en esta vida y se le puede cortar un pie por diabetes, o a lo mejor un brazo, a lo mejor porque lo metió en alguna sierra. Y esa persona, si conoce al Señor, esa persona, su alma va a ir a la presencia del Señor. Pero hay personas que pueden estar completos, que pueden tener sus dos piernas, que pueden estar muy bien, inclusive pueden morir en la longevidad o en la ancianidad. Pero déjenme leer una cosa, si no conocieron a Cristo como su Señor y Salvador, van a perecer en la condenación del infierno por toda la eternidad. El Señor llega precisamente y hace un cambio de pensamiento y de lugar y de residencia y de región. Y dice, el Señor ahora retoma y dice, ok, muy bien, pues ahora vamos a comenzar con lo que ustedes iniciaron, yo lo voy a retomar. O piensan ustedes que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, esas personas que fueron muertas en ese accidente o en esa situación tremendamente difícil, en la región de Siloé, es decir, no hacia el norte, sino más llegado hacia lo que es la región central, sur de Jerusalén, de Israel. Entonces ellos eran más culpables que todos los hombres que hay en Jerusalén. Y ahora el Señor ya no se fue a la parte del norte, sino que ahora se fue al centro, a Jerusalén. Es decir, no importa dónde vivan, pueden ser judíos, alemanes o mexicanos. Al final de cuentas, para los ojos de Dios, todos somos iguales en cuanto a nuestra pecaminosidad. Y no hay ningún nivel superior ni inferior. Ante los ojos de Dios, todos estamos a la misma par. Y todos necesitamos el mismo arrepentimiento y el mismo Salvador Jesucristo para darnos vida eterna. Y les dice, ¿ustedes creen que eran más culpables que todos los que están en Jerusalén? Y Él les dice, os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Queridas personas, amigos que nos está escuchando en este momento, déjeme le digo que en la vida quizás nosotros vamos a andar por la vida y vamos a querer encubrir nuestras propias debilidades, pecados, fallas, equivocaciones, señalando lo que los demás hacen o dejan de hacer, y aún más si aquellas personas vinieron consecuencias a sus vidas o resultados fatídicos a sus personas. Déjeme le digo una cosa, en esta vida estamos nosotros al final de nuestras vidas en un camino muy corto. Si usted y yo necesitamos o queremos obtener salvación,
lo que necesitamos es arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados, que aunque no sean tan mayores como los de los demás, o que no sean tan múltiples como de un Adolfo Hitler o un Benito Mussolini, no importa. Ante los ojos de Dios, aunque haya sido un solo pecado, ese pecado es digno y necesario de arrepentirnos para no perecer en la condenación del infierno, sino para que al contrario obtengamos salvación y vida eterna. Esta fue una pequeña enseñanza, querida persona, de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento que solo Dios da, el arrepentimiento de vida. Los esperamos en la próxima cápsula de enseñanza de Servidoctrinas. Denos un like y síganos. Muchas gracias y el Señor les bendiga.